Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos, de pueblos y caminantes? Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, va a cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura quiere hacer la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Manos, cuero y la huepa tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro faramayero que le gusta conversar, que la tambores pa'l negro porque la sabe tocar. Tumbo y tamboreo de la negra al bailar. son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Cantos y fulia de la tierra hermosa pa' un pueblo que canta cuando va a llorar. pueblo que Pueblo que canta cuando va a llorar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, Si San Juan lo tiene, San Juan San lo tiene, Juan te lo da. El negro faramayero que murmura por ahí, Que de un cumaco Cumaco la sonata de aquí. Me cocha la negra de Guayanís. porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí. Que de un Cumaco Chucuto nació la mata de aquí. que se me escucha la negra de caramelo y anís. porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos, todas. Estamos iniciando a gritar la palabra. Este encuentro que hemos creado con los compañeros y compañeras del equipo de Pueblos y Caminantes, programa que se emite semanalmente los miércoles de 16 a 18, desde esta querida radio futura, junto con todos y todas los compañeros que integran esta radio. Es realmente una apuesta y una apuesta colectiva, porque sabemos que en esta época de tantas sombras, de tanta hostilidad, lo mejor que podemos hacer es ocupar los espacios, defenderlos y sostenerlos para escucharnos, para pensar juntos las experiencias que ya venimos haciendo y cómo fortalecerlas. Por eso le vamos a contar cómo va a ser el encuentro que hoy vamos a compartir a lo largo de 1 hora y media, 2 horas, lo que aproximadamente nos lleva a los programas semanales. Ya están Claudia Salomone y Patricia Ledesma ubicadas en el lugar desde donde vamos a empezar a compartir. Están Flor y Lola de Lenguajes del Maíz, está Leandro Echegaray, Natalí Colom, está Agustina Ayala, Liz Vargas, todos aquellos de los que cerca y lejos son parte del equipo. Andrea Suárez Cónica por allá atrás también. En este encuentro les vamos a proponer tanto a los que están aquí con nosotros, aquí cerquita, en esta ronda que hoy va a ser de poesía, de relato, de entrelazar palabras, sonidos,
Y aquellos que nos están escuchando desde su casa, en algún otro lugar, pero a lo lejos, les vamos a contar, por un lado, que una vez que empieza este encuentro, vamos a ir creando un clima. Por eso le vamos a pedir a los que están aquí, a quienes están aquí, que apaguen los celulares, porque una vez que comenzamos, esto va a continuar porque es un programa en vivo. Como cualquiera de los programas que hacemos los miércoles, una vez que empezamos con la compañera o el compañero operador de sonido, no termina hasta que llega a las 18. Hoy vamos a estar hasta ya llegada la noche. Y en este encuentro presencial les decimos que ya a las 20 empezó a funcionar la barra con algunas provisiones, algunas vituallas, algunas bebidas que ya comenzamos a compartir, pero que ahora se van a apagar las luces y va a volver a abrir la barra cuando terminemos este encuentro. Este encuentro poético, sonoro, narrativo empieza con la complicidad de los que están acá. Todos los que están acá presencial le vamos a pedir que participen de distintas maneras. Las compañeras Claudia y Patricia van a ser las iniciadoras y luego al terminar les voy a invitar, yo soy Lila Scotti, no me presenté todavía, ahí están en la barra, están el Gabo, Juli, Picú, Candela, Valentina, varios compañeros y compañeras que están también sumando sus esfuerzos. Y al terminar, o mejor dicho, antes de terminar, les vamos a convidar a que esta rueda de palabras se cierre un poquito, se haga más un círculo y empecemos a conversar sobre por qué elegimos los temas que elegimos hoy compartir. ¿Por qué nos interpelan estas palabras, estas lenguas, que son parte de la vida de cada uno de nosotros de diferente manera? Por eso, cuando les invitamos a habitar la palabra, les contamos, vamos a hablar en mapudungún, vamos a hablar en francés, vamos a hablar en guaraní, o vamos a escucharnos, para después contarles por qué elegimos hablar desde las lenguas que nos han envuelto a lo largo de nuestra vida, porque fueron del territorio en el que vivimos, en el que nacimos, o en el que elegimos, o donde la vida nos llevó. Hoy vamos a compartir entonces distintas sonoridades en distintos lenguajes. Dicho todo esto, y transmitiendo de FM Futura 90.5 y desde www.fmfutura.com.ar, iniciamos este encuentro, esta invitación, esta compartencia. Bueno, yo soy Claudia Salomone y una vez por mes soy invitada para hacer una columna en el hermoso programa de Pueblos y Caminantes como otros compañeros míos. Y sí, explota mucho. Y hoy vamos a estar con Patricia. Mi nombre es Patricia Ledesma, hincheta Patricia Ledesma Pinguen. Yo Salomone a secas. Pero bueno, queríamos sobre todo tener la oportunidad de conocernos presencialmente. La radio es un medio hermoso que comunica a través del sonido. Pero generalmente hablan los de la radio y los otros a veces llaman por teléfono o nos mandan mensajitos. Entonces la idea que hoy que vamos a habitar la palabra sobre todo es sonido. La palabra es algo que resuena en nuestros cuerpos, en nuestros oídos y resuena en los espacios. Sobre todo quienes hemos vivido en otros lugares o que procedemos de otros lugares o que hemos escuchado a las abuelas o en los lugares donde estuvimos otras lenguas, sabemos que ese sonido habita en la palabra y tiene sus propios timbres. Entonces hoy queríamos invitarlos a hacer una pequeña exploración sobre eso de un modo sencillo, que es
que alguna vez, dice Bifo Berardi, este hermoso filósofo, este gran filósofo actual italiano, que toda esta globalidad y esta pérdida de la presencia nos lleva a un peligroso camino de la mutación como especie, porque vamos a dejar de ser hablados, vamos a dejar de ser acunados y vamos a dejar de ser cantados por una voz que nos permite entrar al mundo de la cultura. Esas voces que nosotros comúnmente entendemos como lenguas madres o los parientes, los vecinos, hasta los vecinos molestos, los perros que están cerca, los pájaros que nos rodean, que pertenecen a este espacio que nosotros habitamos con la escucha. Estas cuestiones que nos parecen tan cotidianas y que lo son, pueden y están en peligro de perderse. Por suerte la radio es un medio que nos va ayudando siempre a conservar esos sonidos de las voces. Entonces queríamos acudir a ustedes, y a nosotras también, para ver qué voces los acunaron, qué voces recuerdan, qué canciones, qué palabras, qué movimientos. Esto yo hace mucho que lo hago y a veces son increíbles las formas en que los niños se duermen, las formas en que nos volvemos a calmar cada vez que estamos mal y algo hacemos con el sonido. O escuchamos a alguien y decimos, ya llegó, ya está acá, qué suerte, me hacía falta esa voz. O al revés, cuando esa voz ya no está más, cuando ese sonido no nos circula más, cuánto lo extrañamos y cuántas sensaciones diferentes nos produce. Entonces hoy les vamos a pedir que mientras empezamos esto como para entrar en calor, recuerden aquellas canciones o que cantaron o que fueron cantados por ellas que nos hacen entrar en esa sensación de alivio, que no es un alivio cualquiera, es el alivio de una voz que ejerce sobre nosotros esa posibilidad de sentirnos nosotros mismos otra vez. Qué lindas palabras, Claudia. Me siento acunada en tus palabras. Gracias. Y me gusta pensar también esta cuestión que decías del sonido, los sonidos de la naturaleza, los sonidos del viento, los sonidos de la lluvia, los arroyos cuando se van chocando con las piedritas, el viento que corre, corre, corre y de pronto se detiene y se escucha la voz del tero, la voz de una butarda, los gritos, los silbidos, Trayenco, esa cascada que cae aireosa y hace ruido. Y con todos esos sonidos que son de la naturaleza, nuestras abuelas sacan tayil. Tayil es la canción ceremonial. Y nosotras, en la cosmovisión mapuche tehuelche, entendemos que la ceremonia es todos los días. Porque todos los días agradecemos. Porque todos los días nos damos la oportunidad de reexistir, de reforzarnos, reformularnos, encontrarnos, escucharnos. Pero estos tayil estuvieron en peligro. ¿Cuántas personas escuchamos la palabra tayil? ¿Cuántos sabemos que hay cantos sagrados en nuestro repertorio? Cantos que hablan de nuestro territorio. Son paisajes sonoros y son también paisajes ororos. Resulta que si pensamos en la escuela primaria, y pensamos todo esto que cría a una niña, todo este paisaje sonoro que viene de su territorio y de sus abuelas. Y resulta que una nena entra en la escuela y eso ya no vale más. Entonces una niña inventa un juego y se convierte en una pichín gurú somo, una pequeña niña zorro. Un zorrito que se esconde cuando hay palabras que pueden herirla.
hace pasitos livianos que casi ni se sienten y se vuelve a esconder cuando hay preguntas que no buscan una respuesta sincera, una respuesta de verdad. Y entonces aprende a caminar despacito sin que la vean y aprende a esconderse una y otra vez. Se esconde y busca lugares donde no llame la atención, donde no la vean, donde no le pregunten, donde no la reten. Y entonces en un momento la niña recuerda esos tayil. Hue, 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 yeu. Entonces la nena saca fuerza del tayil. Entonces la nena sigue pisando despacito, pero sus pasos dejan huella. Entonces la nena es una mujer zorro, una gurú somó que camina en la ciudad y que aparece en vez de lo contrario. Y es una nena que encuentra territorio en sus palabras, en la palabra dicha, en la palabra compartida, en los sonidos ancestrales que la abrazan, la protegen. La palabra es territorio. Y la niña dice: ahora soy una mujer. Y como mujer canto. Y como mujer comparto el canto con mis hermanas. Hue, 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 yeu. Kineketa meu, Yankapuwan true. Kineketa meu, Yankapuwan true. We, 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 yeu. Mama yeu, mama yeu, mama yeu, mama yeu. Mama yeu, mama yeu, mama yeu, mama yeu. Tayil Guru, canción sagrada del zorro. Y la hicimos con lo que tenemos aquí. Nosotros respetamos las culturas mapuches y sabemos que está el cultrum. No tengo cultrum, no soy una machi, es con todo el respeto a esos cantos ancestrales y a todas las lenguas que nos habitan, que también son las lenguas del Mapudungun. Ahora los invitamos a todos. Si alguno de ustedes quiere acompañarnos con el huehue, con todo el respeto a los huehue. Si quieren le cantamos una vez. Huehue, 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 yeu. 2, 3. Huehue, huehue, huehue.
en esta búsqueda de los acunamientos y de las canciones que nos alivian, nosotros estábamos pensando en convocar a ustedes a que canten un pequeño pedacito de las canciones que los acunan. Si no, podemos seguir proponiendo, pero nos gustaría escuchar hoy a todos los escuchas que hoy protagonicen el sonido, que protagonicen desde su propia voz. ¿Alguno recuerda cómo acunó o cómo fue acunado alguna canción? ¿O cómo lo alivia alguna canción actualmente? No tenemos. Yo les voy a cantar una, miren. Hay una persona del Caribe que se fue a vivir fuera, muy lejos, pero que sin embargo acunó a sus niños. Y acunaba así: cuchum, cuchum, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre tampoco. Cuchum, cuchum, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre tampoco. ¿Alguien le quiere cantar conmigo? Cuchum, cuchum. 1, 2. Cuchum, cuchum, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre tampoco. Cuchum, cuchum, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su padre tampoco. Cuchum, cuchum, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre tampoco. ¿Y la de recién? Hue, 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 hue. ¿Le damos al huehue? Huehue, 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 huehue. Cuchum, cuchum, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre. Cuchum, cuchum, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre tampoco. ¿Alguien se acuerda otra? ¿Cuál, lean? Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado. Dondolón, dolón, duermo en el aljibe con mi camisón. ¿Y de quién es esta canción que tanto amamos? Y María Elena Walsh. De María Elena Walsh, que tanto nos acunó. ¿Y qué les parece si volvemos a la primera? Hue, 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 quédate acá. Hue, 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 hue. Cuchum, cuchum. Cuchum, 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 su madre tampoco. Entonces, si les parece, vamos a ir cantando de a grupitos. ¿Cuál te gustó? Vení, Lean. Bueno, entonces vamos a hacer los grupitos, si les parece. Había un micrófono. ¿Puedo mirar? Yo agrego otra, sí, con este micrófono. No? Voy acercándolo a quien quiera cantar. Bueno. Yo me acuerdo de varias, pero me gustaría, porque seguramente otros también la sepan. Esta que decía: Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos. Una para el niño y otra para vos. Bueno, entonces yo lo que les diría es que vayan eligiendo una de las que estuvimos cantando y vamos a hacer un rumorcito bien latinoamericano con nuestras canciones mezcladas y superpuestas. Como si el oído se nublara de todo eso y se enturbiara de todos esos rumores que vienen desde distintos lugares, ¿no? Desde el mundo del Mapudungún, desde María Elena Walsh con su canción y desde el Cuchum Cuchum del Caribe. Pero vos también, Leandro, ¿eh? Sí, ¿quiénes quieren cantar el huehue? Acá hay varios, ¿no? ¿El huehue? Yo sigo con el arrorró bajito. Dale. ¿Quién quiere conmigo cantar el Cuchum Cuchum? ¿Dale? ¿Cantamos nosotros aquí Cuchum?
los que quieran. Bueno, vamos a empezar por uno y no lo paren, ¿ok? Vamos a formar un rumor, como nos salga. Hue, 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 hue. Hue, 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 hue. Hue, hue, su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre tampoco. Su padre no lo quiere. Cuchum, cuchum, su madre. Hue, 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 ye, hue, 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 hue. Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado. Londo, londo, londo. Duermo en el aljibe con mi camisón. Son las polillas, son 10.000 estrellas que se asoman. Hue, 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 hue. Hue, hue, ye, hue, 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 hue. Hue, 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 hue. Hue, 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 hue. Hue, hue, ye, Los rumores existen. Los rumores nos dan razón de ser porque forman parte de una lengua que nadie la impuso. Son los multilingüismos, son esas lenguas que nacen mezclando otras lenguas y se transforman en tu propio sonido, en tu propia identidad. Es un carnet de identidad propio que todos tenemos. No lo impuso ninguna multinacional, ni pudo ni siquiera cuando se impuso el castellano, pudo evitar que se hablara un castellano muy distinto en cada lugar, rodeados de un montón de palabritas que tienen que ver con las abuelas y los abuelos. Por eso hoy queríamos rodear a las palabras de esta identidad que tenemos en este barrio. ¿Cómo se llama este barrio? En Villa Elvira hablan distinto que en la Cumbre, les aseguro, porque el rumor que cada grupo va inventando es un rumor sonoro que está pleno de identidad, para que no dejemos de cantar y de hablar. Duermo en el aljibe con mi camisón. Así, poco a poco, vamos juntando en este encuentro pedacitos de quienes somos. Desde lejos, desde la comarca andina, llega la voz de nuestra amiga, nuestra compañera de caminos, Soraya Maicoño, que de sus escritos nos trae desde lejos sus palabras en la lengua que comparte con Patricia, en Mapudungún. Mari Mari Compuquiche, Rumeke Mañón Tamun Alcoy, Feulamay Inche Nentuan ni Wirin, Peumaul Pingay, ni Cuzao, Soraya Maicoño Inchi, Mapuche Zomota Inche, Puel Willy Mapu Inche Mongelen, Alcutui Mun, Fachi Anto, ni Cuzao, ni Newen. El canto se fue perdiendo bastante, sobre todo el de ceremonia, porque hubo un tiempo, demasiado tiempo, en que se prohibía levantar ceremonia. Entonces, muchos taíl, que es el canto sagrado, que habla de todo lo que nos rodea, de las fuerzas, de la naturaleza, de los animales, de los linajes, se fue perdiendo. Por eso recopilar esos cantos es darnos la posibilidad de armar un gran rompecabezas, donde cada uno tiene un pedacito, porque en un pueblo originario nadie tiene la verdad,
Todos tenemos un pedacito de verdad y entre todos armamos nuestra verdad propia. Las divinas plantas de los pies, el pequeño asiento redondo. En medio de las tinieblas primigenias los creó, en el curso de su evolución. El reflejo de la divina sabiduría, los ojos. El divino óyelo todo, los oídos. Las divinas palmas de la mano con la vara insignia. Las divinas palmas de las manos con las ramas floridas, los dedos y las uñas. Las creó Ñamandú en el curso de su evolución, en medio de las tinieblas primigenias. Por entre medio de las flores del divino adorno de plumas, el pájaro primigenio, el colibrí, volaba revoloteando. Nuestro padre Ñamandú, el primero, antes de haber creado su futuro paraíso, en el curso de su evolución, él no vio tinieblas. Él existía iluminado por el reflejo de su propio corazón. Hacía que le sirviese de sol la sabiduría contenida dentro de su propia divinidad. Antes de haber creado la primera tierra, el verdadero padre Ñamandú, el primero, existía en medio de los vientos originarios. El viento originario que existió nuestro padre, se vuelve a alcanzar. Cada vez que se alcanza el tiempo-espacio originario, el invierno. Y en cuanto termina la época primitiva, durante el florecimiento del lapacho, los vientos se mudan al tiempo-espacio nuevo. Ya surgen los vientos nuevos desde el norte y del nordeste, el espacio nuevo, y se produce la resurrección del tiempo-espacio nuevo, la primavera. El Creador, utilizando su vara insignia, de la que hizo brotar llamas y tenue neblina, creó el lenguaje. Este lenguaje, futura esencia del alma enviado a los hombres, participó de su divinidad. Poco después, crea el amor al prójimo y los himnos sagrados. Para formar un ser en el cual depositar el lenguaje, la divinidad, el amor y los cantos sagrados, creó a los 4 dioses que no tienen ombligo y a sus respectivas consortes que en el futuro enviarán a la tierra el alma de los hombres. Habiéndose erguido y tomado la forma humana, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el origen del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento de las cosas, creó aquello que sería el fundamento del lenguaje humano. Habiendo creado en su soledad el fundamento del lenguaje humano, habiendo creado en su soledad una pequeña porción de amor, habiendo creado en su soledad un corto himno sagrado, reflexionó profundamente sobre a quién hacer partícipe del fundamento del lenguaje humano, sobre a quién hacer partícipe
del pequeño amor. Creó a quienes serían compañeros de su divinidad. Creó a los ñamandú de corazón valeroso. Los creó simultáneamente, con el reflejo de su sabiduría, el sol, para padre de sus futuros numerosos hijos, para verdadero padre de las almas de sus futuros numerosos hijos. Creó al ñamandú de corazón grande. Y a continuación, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, creó al verdadero padre de los futuros Caraí, de los futuros Yacairá, al verdadero padre de los futuros Tupá, para verdaderos padres de las palabras alma de sus futuros numerosos hijos, y les impartió conciencia de la divinidad. Por haber ellos asimilado la sabiduría divina de su propio primer padre, después de haber asimilado el lenguaje humano, después de haberse inspirado en el amor al prójimo, después de haberse inspirado en los fundamentos de la sabiduría creadora, a ellos también llamamos excelsos verdaderos padres de las palabras alma, excelsas verdaderas madres de las palabras alma. Palabra que usé ayer y luego quedó olvidada, desterrada de mi vocabulario poético. ¿De dónde saldrá la palabra nueva, aquella que sacaré enterrada en lo más profundo de mi cerebro y que emergerá refrescante? Buenas noches. Voy a empezar con un poema en guaraní y después leeré en español. ¿Se me escucha bien? Buenísimo. Shehae Kawu, She Agustina Yala, Shehae Ubu Marañu, Shehae Ñemoñaré, Icatuba, Uyokambayata, Shehae Carancho Yepuju, Shehae Pecaabo, Ipoyaiva, Arare, Shehae Petapé, Tabapure, Tapuí, Jaiñorei Tapeuquepe, Unandi Tabajare, Shehae Rosarati, Ubasaite Añañure, Usureu Atavai, Uguasupe, Jaamo y Pajape, Pejaeteba, Shendahei Cabo, Fuepupegua, Terá Rosa, Cutimbure, Shehaepe Ararapoñaró, Poyepusova, Tabajawi, Momburube. Yo soy el monte. Yo, Agustina Ayala, soy tierra virgen. Soy las raíces capaces de romper el concreto. Soy un carancho en su presa. Soy la maleza que se incline hacia el cielo. Soy el trayecto entre ciudades, las casas abandonadas en el camino, un baldío en la ciudad. Soy las espinas de las rosas, las alimañas del campo, la corriente violenta del río. En resumen, soy lo natural. No soy una planta de interior, tampoco una rosa recortada. Soy aquel horizonte salvaje que se extiende más allá de las ciudades. Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma enternece en el fulgor de las estrellas.
Las lenguas nos anudan, resguardan los protocolos, custodian los diccionarios, moldean los nacionalismos y se nos entreveran en nuestras voces. Nous écrivons en présence de toutes les langues du monde. Nous les partageons sans les connaître. Nous les convions à la langue dont nous usons. La langue n'est plus le miroir d'aucun être. Les langues sont nos paysages que la poussée du jour change en nous. Opposés à la standardisation, à la banalisation, à l'oppression linguistique, à la réduction au sabir universel. Mais savoir déjà qu'on ne sauvera pas une langue en laissant périr des autres. Car avec toute langue qui disparaît s'efface à jamais une part de l'imaginaire humain, une part de forêt, de savane ou de trottoir fou, le goût des plats en zinc, la saveur du manger, le prix de la faim. L'imaginaire irradie et se refait dans l'emmêlé du tout-monde. L'emmêlement des langues à son tour nous est rendu lisible par la langue dont nous usons. Notre usage de la langue ne peut plus être monolingue. Si la langue française m'avait été proposée ou imposée, on a essayé, il est vrai, comme le seul vécu de son seul espace traditionnel, je n'aurais pas pu y exercer. Une langue se rehausse de permettre que nous y tracions notre langage, la poétique de notre rapport aux mots. Un langage, c'est cela d'abord, la fréquentation insensée de l'organique, des spécifiques d'une langue et en même temps son ouverture sévère à la relation. Escribimos ante todas las lenguas del mundo, las compartimos sin conocerlas, las convidamos a la lengua que usamos. La lengua ya no es el espejo del ser alguno. Las lenguas son nuestros paisajes que el despuntar del día cambia en nosotros. Enfrentados a la estandardización, a la banalización, a la opresión lingüística, a la limitación, a los pinyin universales, pero sabiendo que no se salva una lengua dejando que perezcan las demás. Pues con toda lengua que desaparece se borra para siempre una parte del imaginario humano, una parte de selva, de sabana o de las veredas locas, el sabor de los platos metálicos, el gusto de comer, el precio del hambre. El imaginario irradia y se rehace en el enredo del todo mundo. El enmaramiento de las lenguas, a su vez, se toma legible gracias a esa lengua que usamos. Nuestro uso de la lengua no puede ser ya monolingüe. Si la lengua francesa me la hubieran propuesto o impuesto, es cierto que lo intentaron, como la única vivencia de su ámbito tradicional, yo no hubiera podido ejercer en ella. A una lengua la realza el hecho de permitir de que vayamos dejando la huella de nuestro lenguaje, la poética de nuestra relación con las palabras. Un lenguaje es ante todo eso, el tratado insensato con lo orgánico, con las especificidades de una lengua y a la vez su intransigente apertura a la relación. Natalie, y dibujan los acentos, las raíces y desinencias de sus vocabularios. Los idiomas se imponen, se eligen, se silencian. Aún así siguen vivas como los murmullos del agua en los arroyos, como los ríos subterráneos que emergen para desbordar finalmente en el mar. Así como en las lenguas, sucede con la memoria colectiva. Pervive soterrada, se oculta, tantas veces negada, pero la memoria persistente emerge finalmente en las voces de quienes en ella se reconocen y en las que están llegando. De a poquito,
estos pedacitos se fueron anudando, se fueron tejiendo. Esos nudos son conflictos, son alianzas, y están en las voces y en la memoria de los que aquí están presentes y de los que no están y de los que están lejos. Por eso quisimos, para ver el territorio como un lugar donde transcurren las lenguas, donde se afianzan, donde se arraigan, vamos en busca de una canción que invitamos a que canten todos. Vamos a repartir algunas copias de esta canción que nos trae ahora Leandro, y de que hace algunas décadas atrás escribiera Víctor Jara. Arrorró mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, sentarme a coser. Don José trabaja, María también, y yo trabajando le doy de comer. Coso una bandera de blanco y azul, con un sol al centro, dorada la luz. Con esas manitos que fuertes serán, por llanura y sierras banderas cantarán. Banderas de Pedro, banderas de Juan. Cuando seas grande podré descansar. La voz de la patria en ti vibrará. ¿La cantamos todos juntos con Leandro? ¿Sí? ¿Compartimos de a dos los papelitos? Y ustedes desde su casa, desde viajando lejos o más cerquita acá de Villa Elvira, también nos pueden ayudar a cantar con más fuerza, porque tenemos que sacar de adentro la fuerza para seguir caminando. Arrorró mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, sentarme a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando le doy de comer. Coso una bandera de blanco y azul, con un sol al centro, dorada la luz. Con esas manitos que fuertes serán, por llanura y sierra banderas cantarán. Banderas de Pedro, banderas de Juan. Cuando sea grande podré descansar. La voz de la patria en ti vibrará.
entrando a salir a último momento, por lo cual les invitamos a los compañeros y las compañeras de Radio Futura, de Pueblos y Caminantes, que nos acerquemos, hagamos una ronda de palabra, que circule la palabra entre todos. Queremos contarle por qué elegimos estas canciones, estos relatos. Les vamos a decir ahora de quiénes son los autores, pero mientras sigue la transmisión en vivo por Radio Futura, les invitamos a compartir a todos esta charla, que circule la palabra, que sepamos de quiénes son los autores, ¿no? ¿Por qué elegimos estas canciones? ¿Por qué vibran? Ahora vamos. Ahora lo contás, Claudia. Ahora lo contás. Y nosotros vamos a contar cómo es que llegamos a esta canción y necesitamos tener las luces para... vamos a empezar por el final, pero primero presentándolos nuevamente, porque algunas de las personas que están aquí llegaron cuando ya nos habíamos presentado. Incluso algunos de nuestros amigos colaboradores que forman parte de la comunidad de Pueblos y Caminantes no conocen su historia de por qué están aquí. Así que, Agustina, te invitamos acá a sentarte también, a Flor y Lola del Lenguaje del Maíz, a Patricia, a Claudia. Y vamos a empezar contando por qué empezó esto, ¿no te parece, Natalie? Cuente. Bueno, en las charlas que tenemos con Natalie, de las cosas que hacemos juntas, hablamos de las cosas que nos preocupan como todas buenas amigas, ¿no? Y también con Agustina hemos charlado, pero esto venía de antes todavía. Siempre hablamos sobre la fuerza de las lenguas en nosotras. Y entreveramos el porqué del francés y el porqué del castellano y cuánto hay en común y cuánto hay de distinto, y que si es una lengua que se impuso, si es una lengua colonizadora, y qué pasó cuando esta persona trae su lengua materna y se entrevera con el castellano rioplatense. Y de todas esas cosas salió la necesidad de buscar otras personas que hayan estado discutiendo sobre estos temas. Entonces Natalie me presentó a Edouard Glissant. Bueno, Glissant era un poeta y un filósofo del siglo pasado, pero murió en 2014, no sé quién me lo dijo. Eso, Claudia, que además que pudo conocerlo, así que después le paso el micrófono porque, bueno, y Glissant es muy interesante porque él era de Martinica. Él vivió mucho en Francia hexagonal, vamos a decir, pero tenía una relación muy fuerte con su isla. Y en Martinica se habla criollo, pero el francés, como Martinica es Francia, se habla francés. Sí, bueno, sí. Nosotros decimos département d'outre-mer, porque somos la lengua de la diplomacia, así que Y por así eso. empezaron las conversaciones entre las dos, ¿no? Sí, sí. Como un contrapunto. Y ahí dijo, hay necesidad de compartir esto, ¿no? Entre muchas, los que estamos acá, por ejemplo. Sí, sí. Y claro que para mí el francés no es una lengua de colonización, es mi lengua. O sea, a mí no me la impusieron. Yo crecí en ese idioma, soy docente de este idioma, entonces para mí es mi idioma que voy transmitiendo, que la transmití a mis hijos, a mis alumnos. Bueno. Y se carenció. Sí. Y después, gracias al francés, conocí a Glissant y conocía un montón de historias, de cuentos africanos. O sea, para mí el idioma es un vector, es algo que me conecta. ¿Quiere que le dé la palabra a Claudia? Si me disculpas, primero vamos a contar quiénes estaban, quiénes participaron, me olvidé de hacerlo enseguida. Porque el poema que leyó Natalie Colomb es Resacas. Y en todo caso, a medida que cada uno habla de los compañeros, puede ir diciendo, contando qué trajo, ¿no? Así no monopolizo tanto la palabra. Claudia, ¿querés contar? A un grupo de pensadores de los llamados decoloniales,
que fueron punta, hicieron punta, como algunos que hubo acá en la Argentina, pero la característica de Glissant, que además de ser poeta, fue ensayista y empezó a pensar sobre las lenguas. Y tiene un término muy hermoso, Glissant, lo pueden hasta ver porque hay cosas de él, y la Universidad de Quilmes editó uno de sus libros más hermosos, que se llama Poética de la Relación, donde se estudia en la universidad ahora las ideas y las formas de Glissant. Generalmente nosotros estudiamos los hispanoparlantes. Él es un francoparlante, pero él habló del multilingüismo, porque en Martinica pasa, o les pasa a todos, que eran lugares de pasada de los grandes barcos. Entonces ellos veían a los barcos en su islita, ellos eran muy pobres, él llegó a la Sorbona, pero no todos, y entonces de los barcos bajaban hablando un montón de lenguas, y el creol, el criollo, el proceso de creolización de las lenguas, él primero lo escuchó como las canciones de cuna, y con varios orígenes. Entonces él desarrolla después, de grande, esto de que las lenguas son archipiélagos. Miren, nació en el Caribe. Que las lenguas son archipiélagos, se mueven, que las identidades no son estables y que no son quietas ni duran para siempre y se mezclan. Y que hablar un multilingüismo no es hablar varias palabras y enquistar otras. Ninguna palabra se desmerece ni se enquista. Se forma una nueva lengua con mezclas de palabras, de timbres sonoros. En Martinica se parece y no se parece al francés, ¿verdad? Porque el creol es diferente. Como a nosotros nos pasa, chicos, el hispano, el guaraní o el ¿dónde está? Ay, con tu voz tan hermosa, re grave. Diríamos, cuando se habla en un hispano guaraní, aunque hables español, tu timbre es otro al mío. Entonces, o hacemos como el colonizador que vino a hacer silenciar todas las lenguas para imponer la propia y no pudo, jamás va a poder, o entendemos que las lenguas viven en el modo en que se habla, en el modo que traen placer y traen goce, si no mueren. Por eso lo dijo Glissant, el archipiélago. Se mueven como identidades y hay un mar que las sostiene. Y ahí es donde el cambio sucede y donde todos nosotros vamos cambiando. Aunque vengan a imponernos silencios o modos de hablar o cómo no se habla. Los que somos grandes acá, tenemos más de 30. Los que tenemos más de 30 sabemos lo que era entrar a una escuela, ¿verdad? Lo que era entrar a una escuela y no hablar más como se habla en tu casa. Y que se pronuncien las eses y que no se dice el cacho o la Graciela. ¿Y por qué no? Es decir, estas imposiciones del sistema como para unificar y para hacer homogéneo el sonido no triunfan. Y eso es lo que dice Glissant. Fuimos entreverando, en todo caso yo creo que tendríamos que ir entrelazando las voces, ¿no? Las palabras. Entonces, les preguntamos a ustedes cómo sintieron esta polifonía que hubo hoy, ¿no? De voces. Así hacemos de Pueblos y Caminantes, con charlas, con libros que circulan, con audios a la distancia, como Soraya Maicoño, que desde el Bolsón trajo un fragmento de su libro Desde el Puelmapu Peuma Ul, El sueño del sonido, un libro que ha escrito ella con las historias de su pueblo y sus propias historias, y nos entregó un fragmento para el encuentro de hoy. Patricia, que vos nos traés siempre desde un lugar muy cercano relatos del sur. ¿Qué te parece si te acercás y nos contás sobre el taíl que nos trajiste? Gracias, Lila. Yo quiero decir la Agustina Ayala. ¿Quién me va a decir que no? Yo, si me gusta decir la Agustina, voy a decir la Agustina Ayala.
Y qué lindo escucharte. Y después de esa traducción quiero volver a escuchar tu sonido y tu voz guaraní. Sos Monte. Qué lindo conocerte. No era para que me digas así. Entretejía todo. Yo traje, les venía contando del Tayil. Y traje a mi compañera Aimé Painé. Y atrás tuyo está mi pilchera, donde yo siempre traigo mis libros. Siempre que vengo al programa en un lugar muy cercano, traigo mis libros también. Aimé Painé es una resistencia. Es una artista que resiste. Aimé fue arrancada de su territorio a los 3 años. Y ella, en su juventud, tuvo que volver todo el camino para atrás para saber quién era ella. Y qué es lo que le habían quitado, robado, sacado, arrancado. Su identidad, su ser. Pero como yo les contaba al principio, las voces del acunamiento, las voces del arroyo, el sonido del viento, marca el cuerpo. Entonces, si una empieza a encontrarse y a escuchar su cuerpo, empieza a escuchar y a reencontrarse con su identidad y a generar también una nueva identidad, una identidad que es colectiva, porque uno nunca está sola. Ella es Aimé Painé. Traje también los yuyitos que me acompañan, y me parece importante, como en cada programa, traer los libros. Recién Lila mencionaba el libro de Soraya Maiconio, porque nosotras, las mujeres originarias, escribimos en nuestras lenguas y luchamos porque nuestras tesis universitarias sean nombradas en nuestras lenguas originarias, para que podamos hacer nuestras defensas y podamos decir nuestras palabras, porque hay palabras donde no nos nombran. Y así empezamos y queremos caminar como Gurú Somó, esas mujeres zorro. Traje, que me regaló recién mi amiga Claudia, Ufisa, el canto que es un mundo de Anaí Rayen Mariluán. Oveja. Ufisa Kimi. Cuando el lago está quieto, de Milamuen, Karina Carriqueo. Conciencia de la medicina ancestral, de Milamien y Madrecita de los Lagüenes, Eva Kilodram. Los fanzines, que también son nuestro lenguaje. Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche, de Cristina Raffanelli. Roquín, Provisiones para el viaje, de Liliana Ancalao Meli. Bien casero, Norma Cañumir y Patricia Ledesma. Peumaúl, El sueño del sonido. Saber que nosotras decimos, cantamos, escribimos. Gracias. Contanos entonces que la pilchera va siempre con vos, cargada, con todo ese cargamento que no solamente son libros, son lagüen, son hierbas, son recuerdos, son piedritas del camino, son muñecos y muñecas, todo eso carga la pilchera. Y va de casa en casa, de biblioteca en biblioteca. La pilchera programa en programa. Es un bolsito para el viaje, es un roquín, es aquello que uno necesita para emprender el viaje, que el viaje es cotidiano y el viaje es ceremonia. Pero también queremos que nuestros viajes sean livianos para poder andar más y que esos viajes sean compartidos. Entonces, cada tanto armo la pilchera, que es eso primordial que llevan los caballos, que llevan a un costado y al otro. Yo la mencioné pilchera y me gusta armarla de modo colectivo y que viaje esa pilchera. Y es parte del programa y de la columna en un lugar muy cercano. Agustina, bueno, vos no trajiste... ¿El libro? No sé, ¿el libro? Quedó, Ay, pero que no se... Y por ahí estará de mano en mano. ¿Dónde está el libro de Agustina que ya lleva por la segunda edición y que es... Sí.
Pero realmente lo tenía en la mano y me vine a sentarme acá y desapareció. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Bueno, Ya esperemos. aparecerá. Le digo que ese libro es de la biblioteca de mi casa. Sí. Así que lo Por tenemos ahí- que No, y se va a encontrar. quedar en Futura. Nunca Sí. se pierde acá. Acá nada se pierde. Vamos a cerrar Todo las se puertas. transforma. ¿Dónde está? Por ahí está, en la silla. Bueno, les contamos que este libro se distribuía entre ferias editoriales independientes y ahora, con su segunda edición, se puede encontrar en varias librerías. Pero nosotros lo conocimos, primero conocí la poesía en Bella Pa de Agustina, porque ella me la entregó como un pedazo de su vida. Hoy hablábamos de pedacitos. Soraya nos hablaba de pedacitos que se van juntando para hacer presente de la memoria y que no quede como algo de pasado o algo anecdótico, sino que se resignifica. Y hablando con Agustina de su historia de vida, de su madre, de sus tías que hablan guaraní, de sus abuelos que llegaron desde Paraguay huyendo hacia Formosa, cuando terminó esa charla ella me entrega una poesía que hablaba de ella misma. ¿La leo? Sí, me gustaría que la leyera. ¿Querés? Bueno, sí, y además esta está en español, así que ¿Quieren más ustedes fácil. que la lea? ¿Sí? Bueno. A ver, ¿dónde está? Sí, yo me acuerdo. Este librito está además ilustrado por la misma Agustina. Bueno, ahí lo leo. Con tu hermosa voz. Este se llama Baixapá. Baixapá es un saludo, es como un ¿cómo está? Un sabá. Es eso. El guaraní ha sobrevivido entre tanta guerra y muerte. Ha sobrevivido ser tan solo un susurro en tiempos de prohibición. Ha sobrevivido la guerra de las escuelas contra él, la regla contra la mano del hablante. Ha perdurado a pesar de nosotros. Ha subsistido como idioma de secretos entre mis tías y mi madre, en mi segundo nombre, Aramí, en el habla que jamás entendí de mi abuelo, y en el balbuceo de mi abuela, ya senil, y en las guarañas ya fragmentadas que canta y que resuenan en las radios del campo, en las pequeñas palabras que brotan de mi boca y que ahora, tan lejos de casa, nadie entiende. Nos pasamos el guaraní como si fuese arena, de mano en mano, de generación en generación. La arena se escurre entre persona a persona. Miro mis manos, a mí solo me queda un débil puñado. Y ahora que me encuentro tan lejos de casa, veo a los granos escaparse entre mis dedos y me encuentro cada día olvidando más. Por eso mis ojos brillan cuando decís, aunque sea 3 palabras, vos del sur, que jamás pisaste mis tierras, permitiste que el guaraní viva, aunque sea un poquito, en el fino espacio que hay entre nosotros dos. Muchas gracias. Vamos a ir escuchándonos a medida que contamos un poquito de cómo... bueno, ¿por qué elegimos una poesía de Glissant? Porque justamente nos interpelaba de esto, que las lenguas no se imponen, se eligen, o ambas cosas, de acuerdo a la historia, se censuran y se ocultan, como decía Agustina. Pasamos el micrófono a aquellos que no están comiendo y que quisieran comentar, preguntar, así no hablamos solamente nosotros, pero nos queda información porque esto es un programa en vivo, se está transmitiendo desde la onda de Radio Futura y queremos que todos sepan que escucharon también, ¿no? Aunque Leandro diga que no, siempre hay por qué decirlo siempre, pero hay que decirlo. ¿Alguien quiere comentar algo, compartir? Te acercamos. Así sale por la transmisión. Bueno, yo soy vecina de acá del barrio y quiero contarles que me encantó estar acá, escuchar, conocer, más que nada conocer y sentir la palabra y la música y los sonidos.
tanto de los instrumentos que trajeron, que para mí son desconocidos. Y lo lindo de este encuentro me parece que permite fluir y generar nuevo sentido para mí. Eso básicamente. Y solamente quiero aportar porque un sentimiento que me acaba de pasar, Natalie me conoce, yo tengo, me hicieron acordar a mis abuelos y lo que pasó en mi casa, hablando de las palabras, los idiomas, las lenguas. Mi papá era argentino, pero su mamá era rusa y su papá era austríaco, hoy devenida Polonia, mi descendencia, ¿no? Pero bueno, se hablaba en otro idioma. Ellos hablaban el ruso y el yiddish. Y también mi mamá, bien de acá de 1,76, con su madre Johanna, que también tenían sus palabras para cantarle al bebé, me hicieron acordar a todo eso. Y como yo también, nacida en la ciudad de La Plata, veía pasar algunas palabras que no entendía y que tenía que ver con la cultura de ellos, de mis abuelos, con los cuales yo preguntaba, ¿qué están diciendo? ¿Qué es esa palabra, Michigan-Skop? Eso quiere ser loco de la cabeza, me decían, ¿viste? Se reían y eran cosas que, bueno, era la identidad de ellos, no sabían hablar ni escribir el español. Vinieron inmigrantes en un barco a principios del siglo pasado. Bueno, eso, me hicieron traer un pedacito de una raíz en algo que contaron y que muchos de nosotros y nosotras debemos tener acá, pedacitos de raíces y de identidades que forman nuestra cultura hoy acá. Gracias. Sí. Y en esto de las vecindades, nos encontramos también hoy el Gualmapu y el Puelmapu. Y Flor y Lola nos visitaron, nos trajeron relato, narración, musicalidad. Cuéntenos, ¿de dónde viene esta conjunción? Bueno, hola. Yo para contarles lo que leímos y esto, tengo que decirle a Lila que me dé una mano, porque la verdad que ella nos acercó el texto que les compartí. Bueno, que les compartimos, pero que yo leí esa parte, ¿no? Entonces creo que ella puede contar mejor como tipo qué texto era y todo bien. La sonorización. Eso mejor. Tú tienes micrófono también ya. Creo que él puede hablar de los instrumentos. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros compartimos con Lila el ánimo de encontrar la palabra y en esa palabra que suena, que se fona, también a veces toma formas el cuerpo para fonar esa palabra en lo que llamamos instrumentos musicales. Entre ellos, hoy día trajimos una marímbula, que es un instrumento de origen africano, que igual llegó a América, se puede encontrar en Centroamérica, la zona de Colombia. Se tocó el son cubano en algún momento con él también. Es el abuelito del bajo, del contrabajo, del walking, etc. Trajimos cajón peruano también, su nombre lo dice. También un instrumento de los afrodescendientes. Bombo legüero, también un instrumento, bueno, ustedes conocen acá en Argentina, y que tiene toda esa mixtura en su sonoridad entre criollo, negro, indio, no sé, es bien especial. Flautas dobles, cerámica, caracolas traverseras, que se cuenta que la ocarina existían acá en la Via Yala y en la colonia viajaron a Europa y de la forma esférica se le hizo como que fuera una flauta traversa. Entonces la que traje hoy, que es una caracola, tiene esa forma y se toca de lado. La calimba, otro instrumento también del mundo afro, llegado también se utiliza mucho acá. Y en especial nosotros ese mundo y otros mundos sonoros lo ocupamos en el camino de la medicina del sonido. El sonido, palabra, medicina. A eso nos dedicamos realmente. Y esos instrumentos tienen un nehuen, tienen una fuerza. Se tocan para... Poquitas veces los tocamos así como ahora,
generalmente lo tocamos para el espacio medicinal. De alguna manera esto es medicinal también, pero me refiero a que no se toca para hacer una canción, un disco, por lo menos nosotros no. Y eso es lo que hemos traído hoy día para el cumpleaños de la amiga Lila, tan generosa. Ah, bueno, aquí me está criticando. Bueno, pero para el cumpleaños me refiero de su proyecto colectivo, discúlpenme los oyentes. Cumpleaños me refiero de su proyecto, a eso me refiero. Bueno, gracias. Flor mencionaba la palabra Nehuen. Nehuen es la fuerza. Y con su sonoridad, esto que ellos dicen, la medicina, buscan el Kumé Nehuen, que es la buena energía en el cuerpo. Porque también hay, cuando uno empieza a contaminarse o estar mucho en la urbanidad o estar en las malas ondas, hay un Wesá Nehuen, una energía mala que enferma el cuerpo. Entonces nosotros pensamos en la salud y en el buen vivir, que lo que tenemos que hacer es estar bien, Kumelen, Kumeleimi, Kumeleikam, estar bien, sentirse bien, estar en armonía. Y eso permite no enfermarse, o sea, no curar algo que ya está roto, dañado, sino intentar generar esa buena energía. Por eso es que lo que mencionábamos al principio, las ceremonias son diarias y cuesta, y es colectivo, para poder abrazarse y estar con el Nehuen y estar con el Lawen y el Lawenko, el agua que nos cura, las voces, las palabras nos amigan con nuestra identidad y nuestro cuerpo. Eso lo tenemos que tener presente todos los días. Gracias, Patricia. Gracias. Y es así, porque en realidad no es un cumpleaños, es un número, es una excusa, ha sido un motivo, todavía es un motivo para estar juntos, para ocupar estos espacios comunitarios, buscando escucharnos y saber quiénes somos y cómo y dónde tenemos que poner la fuerza. Creo que lo que no tenemos que hacer ahora es estar aislados, meternos en nuestras casas ni bajar los brazos. Tenemos que buscar en nosotros mismos nuestros saberes, aquello que logramos con los otros, poner allí el esfuerzo, la intención, caminar con los otros, como decimos siempre en el programa, cada uno con sus rengueras, cada uno con sus mañas, pero también buscando los códigos en común, los objetivos en común, la dirección en común. También buscando con el otro acordar con las diferencias, pero también diciéndonos lo que nos pasa. No podríamos hablar de una armonía porque vivimos en situaciones de conflicto, entonces hablar de nuestra diversidad o visibilizar nuestras diversidades culturales, lingüísticas, supone también hablar de los conflictos, y los conflictos están en nuestra historia. Y por eso lo que se está buscando en este momento es borrar la historia, borrar la memoria, para que podamos tener mentes superficiales, pensamientos únicos, fácilmente cambiantes. Por eso estos espacios tenemos que llenarlos de energía. Lo que escuchamos antes es un relato, son plegarias vía guaraní, recopiladas por León Cadogan, un antropólogo, lingüista, que fue el primero que pudo transcribir relatos ya a mediados del siglo XX de comunidades vía guaraní de la zona de Paraguay especialmente, lo que es hoy Paraguay. Entonces, que como el eje, el tema central es territorios y lenguas, entonces nos pareció de que el origen del lenguaje humano, como ellos los plantean, las palabras alma, tenía que tener un espacio hoy. Queremos traer la palabra de un compañero que nos escribió hoy y que siente mucho este espacio porque juntos fuimos quienes primero ocupamos un espacio en esta radio querida por el año 97-98 con Julio Zabal Jáuregui. Compartimos un ciclo que se llamó Identidades, justamente.
Y Liz Vargas Morán tiene allí un pequeño texto que nos mandó, una carta que nos mandó Julio para compartir. En las frías noches de los inviernos de junio, en mi casa se contaban historias. Cuando el farol del querosén menguaba en su círculo de luz y dejaba lugar a las llamas vivas que resplandecían en la boca de la vieja cocina a leña, las palabras le ganaban a las sombras y las voces mentaban a los que no estaban, los que habían sido, los lugares, las personas y las cosas que le daban sentido y existencia a los que allí estábamos, ansiosos de historias y futuros. Se me ocurre que, de Pueblos y Caminantes, es un convencimiento porfiado y persistente de esa construcción identitaria común, recreando en los micrófonos de Radio Futura iguales sabidurías a las que atravesaban esas noches invernales. También es una historia de amor por los muchos pueblos que somos, ni más ni menos que la reposición necesaria de nuestro acontecer americano y argentino ocurriendo en el largo tiempo de la historia. Gracias, Liz. Julio Sabal Jauregui. Desde González Chávez, él por WhatsApp, como, alguna que otra vez cuando viene a La Plata, pero una vez por mes, el segundo miércoles de cada mes, trae historias pueblerinas de la provincia de Buenos Aires. Leandro, te queremos acá cerquita para que contemos juntos lo que vos cantaste. Lo que cantamos todos, algunos bajitos, así como empezamos con murmullos, terminamos murmurando. Pero yo me metí por la ventana esto. Pero vos siempre te metiste por la ventana de Pueblo y Caminante, por la puerta y te quedaste. En realidad la canción la propusiste vos. Sí. Yo tenía las ganas de participar de esta celebración, de este festejo, de este ágape. No sé cómo lo llamás. Encuentro, ¿no? ¿Cómo Encuentro, lo llamamos? Bueno, bien. Cumpleaños. De este bicentenario. Yo le digo el bicentenario. El bicentenario de Pueblos y Caminantes. Gracias, todavía no. 200 programas de los cuales un largo ciclo estuvo Leandro haciendo la operación técnica y la co-conducción y ahora sigue estando, pero de otras maneras. No podés espiritualmente. irte. Claro, es bastante. Es mucho, ¿no? Me ponen en su Nehuén. Bueno, en algún momento Víctor Jara se encontró con una canción de cuna que justamente de tan antigua ya había pasado a ser tradicional, se había apropiado ya por el pueblo venezolano, y él tomó esa letra y le puso la música del himno nacional de Venezuela. Esa letra ustedes la pueden encontrar, esa canción, pero cantada por Cecilia Todd. No hemos encontrado una versión por Víctor Jara. Pero sabemos que él fue uno de los responsables de darle una nueva vida a esta canción que nosotros hemos adaptado para que los colores de la bandera de Venezuela fueran los colores de la bandera argentina. Pero ustedes pueden encontrar la versión original que él escribió en el sitio de YouTube que tienen allí en el papel que tienen con la letra, ¿no? Con la letra que cantamos. Ella, Cecilia Todd, la grabó en un disco incluso, que también está para escuchar. Sí. Muy linda. Venezuela es el único país que su himno tiene una música que es una canción de cuna y no una fanfarria europea. Lo digo al micrófono porque me parece muy interesante. Acá en mi rol de operador técnico. Pero qué interesante eso que decís. Y la primera estrofa es de García Lorca. Esto es un dato que acercaste, Claudia, cuando empezamos esta ronda. Pero justamente eso es lo que pasa cuando se populariza, cuando se hace colectiva y es un poco de todos, patrimonio, ¿no? Claro. La primera cuarteta de esta canción está diseminada por distintas partes de Latinoamérica. Ahí está.
Ahí hay otro nombre que aparece, Sí. que es el de Joaquín Sosa. Que participó en los arreglos, ¿no? Claro, entiendo yo que participa en la parte musical. Víctor tenía muy presente esa sensibilidad oral en sus canciones, en su obra, claro. Entonces me parece que también viene por ahí la mención de Víctor, que la hace la misma Cecilia Todd, digamos, porque es esto que cuenta Lila, ¿no? Es una canción que ella la graba. Y ella, claro, y él estaba... Exactamente, él estaba en esos grupos, en esa escuela que, recuérdenme por favor ustedes que saben el nombre de esta gran recopiladora chilena de la cual se me acaba de ir el Margot nombre. Loyola. Margot Loyola. Y junto a Violeta Parra y el grupo Cuncumen, Lila. Sí. De donde, que participó Víctor Jara. del cual fue parte que él Víctor dirigió un Jara. tiempo. Exactamente. Sí. Ahí hay todo, ¿no? Un bagaje de Sí. Víctor también en esto que es lo oral y lo folclórico. En este encuentro, algunos mañana sábado trabajan temprano, por lo que vamos a ir despidiendo a Lenguajes del Maíz, a Flor y a Lola, que prontito se van a ir desgranando de esta reunión. Claudia Salomone dice que se siente más curada. Claro. El rol de intérprete. Tenemos también, no queremos dejar de decir que justamente un librito que hace un tiempo nos acercó Claudia, dos poetas platenses cuyas vidas fueron atravesadas por la represión, por la desaparición de integrantes de su familia y que todo ese dolor lo pudieron transformar en palabras poéticas. Fueron Betty y Alberto Valera, por suerte sus poesías fueron publicadas. Ellos fallecieron hace pocos años, pero fueron siempre militantes por los derechos humanos y por la memoria de sus familiares. Y leímos unas poesías de este libro, de Betty y de Alberto Valera. Bueno, Lila. queremos... Déjame decir una cosita. Perdón. si Yo puedo. quería dar lugar a Lenguajes del Maíz porque tenía Bueno. Sí, cómo no. ya se van yendo. Meta. No, ya los saludamos. No, simplemente quería volver a mencionar también a nuestra querida compañera Andrea Suárez Córica, que anduvo por acá y que también es parte de todo esto. Probablemente debe estar en la 90.5 escuchándonos. Y también quería, por mi parte, agradecer no solamente el espacio para mí, sino me parece este encuentro, este momento que se generó. Poder encontrarse en la palabra, en el territorio, siempre es algo que en De Pueblos y Caminantes hemos militado fervientemente y se sigue recorriendo y se sigue profundizando. Y me parece que es muy bueno, es muy interesante y también es muy necesario todavía en estos tiempos seguir encontrándonos en este tipo de momentos. Por eso la pregunta que queremos escucharlos es justamente que no se anima la cómo gente, habitar imagínate. o qué lugares podemos pensar que estamos adentro o que vemos espacios en nuestros lugares, en los barrios donde vivimos, que sean espacios fuertemente comunitarios o que tienen la potencia para hacerlo. Por eso queremos que esto se escuche y se multiplique por la onda de Futura estas experiencias que cada uno vive. Nosotros lo vivimos desde aquí, desde Radio Futura. Saludamos a Flor de Palabra y Lola Ortiz, Felipe Vergara y Lola Ortiz, integrantes de Lenguajes del Maíz. Y si pensamos en lugares donde concebimos como potencialmente comunitarios, ¿cómo habitarlos? Es una pregunta que la acerco aquí, a quienes estamos. Porque la palabra no solamente la tenemos los que ocupamos el espacio de ser comunicadores radiales, sino que cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, de un grupo, de un espacio que en este momento tenemos que revalorizar. Por eso, ¿paso la palabra? Bueno, sí. Ahí. Bueno, buenas noches. Yo soy Carolina y ella es Elena. Bueno, y queríamos compartir
que entre los libros que sacó Patri, nosotros conocemos este libro porque lo hemos leído en las noches de cuentos. Y hay una serie de limericks que se llaman limericks hechos en casa, que los hemos leído y hay uno que nos da mucha risa y nos gusta mucho, así que lo compartimos, ¿te parece? Si en las aulas hubiera más escuelas, Si en las aulas hubiera más abuelas, qué sureñas serían las escuelas. Yo digo uno y vos lo repetís. Hacemos uno y uno. Si en las aulas hubiera más abuelas, qué sureñas serían las escuelas. Yo digo y vos repetís la misma frase. De las pizarras colgaría Romero. De las pizarras colgaría Romero y los recreos olerían a flan casero. No más tareas. Tampoco, ¿te acordás? Tampoco dolor. Tampoco dolor de muelas. Bueno, este lo leemos varias veces y nos da risa. Así que bueno, lo queríamos compartir porque a veces lo escuchamos también en el programa. Gracias. ¿Querés decir algo más? ¡Ay! ¡Ay, cuánta vergüenza! Compartir el nombre del libro. Ah, sí, el nombre del libro. Ah, muy bien. ¿Lo repetimos juntas? No. ¿No? Bien, perfecto. Yo. Bien casero, cuentos, versos y otros sueños de Norma Cañumir y Patricia Ledesma, que es nuestra amiga de la Biblioteca La Chicharra. ¿Alguien quiere compartir su palabra? ¿Su comentario? Hola, buenas noches y bueno, feliz de compartir esto porque realmente me encanta y lo disfruté un montón. Y compartirles que acá con la compañera estamos hemos empezado con un proyecto de bordado colectivo que inicialmente estamos haciendo, bueno, entre mujeres, en esta primera etapa. Y bueno, y también es un espacio a compartir por tu propuesta. Sí. Así que, bueno, nada, no sé si vos querés sumar algo. Buenas, yo soy la Ceci, en mi lugar de nacimiento se decía la, él antes de nombrar. Igual nací acá nomás en Berizo. Tampoco tan lejos. Bueno, un poco esto del bordado colectivo nació como una casi urgencia, se diría, de reunirnos, juntarnos. No estábamos participando en ningún colectivo activamente en ese momento y dijimos, bueno, inventémoslo, un poco así. Y bueno, la manera de pensarlo también fue... Me resonaba con esto de la palabra porque, digo, el idioma cuando es prohibido, por ejemplo, es prohibido no por cómo suena, no por lo que dicen sí, siento, sino por toda la connotación cultural que tiene. Y lo que me trae también... Esto que hablaban de la lengua, que apareció también desde lo sonoro y demás, algo que dice mi profe de canto, es que el sonido es parte del aire y el movimiento juntos. Como sin esas dos componentes no existe sonido. Y así un poco fue que surgió esto del bordado, ¿no? Como hoy me preguntaba alguien, creo que vos, no sé tu nombre, me preguntaba cómo surge esto, cómo se lleva desde el cuerpo al textil, ¿no? Esto de... Y un poco surge así, ¿no? Como yo me imagino que es el sonido, surge del cuerpo al textil. El movimiento y el cuerpo, entendiendo el cuerpo como en una tridimensión artística. Como que, bueno, el textil también lo es. Y el lenguaje me lo imagino igual. Las infinitas posibilidades de decir, y los idiomas también. Entonces, bueno, nada, para mí fue súper enriquecedor y creo que me trajo mucho más de lo que venía surgiendo y lo amplió. Así que lo agradezco un montón. Y reafirmo que es así, ¿no? Como una se puede amplificar también.
en lo comunitario. Gracias, Lila. Gracias. Bueno, esto fue una propuesta que fue surgiendo de a poquito, de uno en uno, de dos en dos, y así como se fue armando también este programa, ¿no? Empezamos siendo 1, 2 y se fueron sumando columnas y ya llevamos varios años. Era una excusa los 200 programas, pero para lograr esto, ¿no? Para escucharnos, conocer otras experiencias, si alguno quiere compartir, hacer conocer esta experiencia que generalmente son anónimas, ¿no? Pero hacerlas conocer también nos da fuerza. Entonces, ¿sí? Bueno, estamos ya cerrando este encuentro sonoro, narrativo, con siempre una palabra más, alguien más que se agrega, cada una a su tiempo. Para aportar a la ronda. Sí. Bueno, agradecer este espacio, como siempre, que les visito Radio Futura, pero me quedé pensando en mis propios entramados de historias y caminares, ¿no? Mientras escuchaba estas palabras claves y estos puntos de encuentro que nos proponen las distintas maneras de decir, a mí si bien me han arrullado muchas voces amorosas, también creo que hubo un eco de la ciudad que en la adolescencia me encontré encontrándome con otros en las mismas palabras y en las mismas preguntas, en las lecturas de poesía que se hacían en lugares que nadie sabía que había un centro cultural, en los espacios o casas comunitarias travestis donde la palabra no era de nadie, sino que el cadáver exquisito giraba, así como giran los mates o giran los dolores o los silencios, y pensaba en estas cosas, ¿no? Como también hay códigos que tienen que ver con el decir y con el no decir, con el compartir los silencios también a través de las miradas, con compartir la falta de una palabra que especifique exactamente lo que quizás uno quiere transmitir o comunicar con los demás, y que a veces eso pasa por el cuerpo, o pasa por el tacto, o pasa por compartir la decisión de estar en un espacio o en un tiempo defendiendo algo, ¿no? Que es el territorio adentro. Y bueno, nada, es lo que me resuena compartir, o sea, la existencia del código más allá de la definición de una lengua, porque pienso en que más allá del... Y no digo que no importen los idiomas, todo lo contrario, pero digo, también hay un idioma que es el poético, que creo que veo que es lo transversal también, más allá del territorio per se. Y que, no sé si a cuántos de acá les resuena si yo digo besarse en los rincones oscuros, o ni XXI ni H2O. O sea, son pequeños códigos que, bueno, también nada, nos encuentran a veces en la toma de la palabra monstruosa, tomando un poco a Susy Shock, hablando de ternuras, y que, bueno, nada, también son otras maneras de hablar de lo que no tiene una definición puntual, que tiene que ver con la co-creación de cómo nos decimos las cosas o cómo habitamos eso que no tiene una sola respuesta, ¿no? Ese es mi... ¿Cuántas formas de decirlo? Gracias por compartir todo tu sentimiento y poner el corazón en lo que decís. Formas de no estar tan solo, que es lo que más nos preocupó cuando se agudizó este sistema que vivimos. Lo primero que pensamos es en las diferencias, es en las separaciones, en los negacionismos, en el ataque a las minorías, que en realidad son mayorías. Esto nos preocupa. Bueno, por eso tenemos estos espacios, ¿no? Y queremos, por eso tenemos que estar adentro e inventar formas. No solamente volver a recuperar aquellas que nos hicieron bien antes, sino inventar. Creo que estamos hablando de otros lenguajes, de otras identidades que no conocemos todavía. Queremos saludar antes que nos vayamos, antes que sigamos comiendo algo, que nos sigamos encontrando, reconociendo, dándonos abrazos, la presencia de dos compañeros que con Leandro Chegaray llevan adelante este programa histórico que es Memoria Adentro. Saludamos a Héctor Clerici y a Jorge Flores, que hoy, como todos los días, está la triada.
Bueno, y en un saludo amoroso, sonoro para todos y todas, a Nassim, a Jorge, a Adriana, a Cecilia, a Alejandra, a todos los que están acá, algunos no conocemos, Carolina, a todos, y entre todos, bueno, seguir caminando y inventar nuevas formas, porque esto lo podemos repetir, quizás, ¿no? No digo los 400. Ahí está, no sé, pero algo vamos a inventar, porque gracias a los compañeros y las compañeras que están acá con el sonido, con la iluminación, en la barra. Bueno, también ustedes podrían inventar, desde Memoria Adentro tienen un montón de motivos. Los saludamos entonces y seguimos un ratito juntos aquí. Y Damián, Raúl, Lafit, ¿cómo sigue esta programación de Radio Futura? Vamos a seguir escuchando música. Hasta siempre. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes.